Bien, buenos días con todos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar en esta 24 edición de la Convención Nacional del Café y Cacao. Como les comentaba ayer al inicio, la convención comenzó como una reunión de los exportadores en el año 97, buscando información de algunos temas de ese momento. Y con el tiempo los temas han ido creciendo, el mercado ha ido creciendo y también las inquietudes han ido creciendo, y para mí es un gusto que hoy hablemos de un tema como las perspectivas económicas del Perú. La convención está abriendo un tema más macro y no voy a olvidar que esto fue la discusión del último directorio, cuando veíamos temas de consumo interno, sostenibilidad, acuerdos internacionales. Bueno, lo más importante es qué le va a pasar al país en este contexto, hacia dónde vamos, hacia qué tenemos que acostumbrarnos. Y a partir de eso se hicieron las gestiones, y agradezco mucho a Scotiabank, porque esta presentación es bastante distinta a las que usualmente hacemos, pero es muy necesaria. Todos queremos saber cuáles son las perspectivas macroeconómicas del país, y para eso nos acompaña hoy Guillermo Arbe, que es gerente principal de estudios económicos de Scotiabank, es vocero del Scotiabank Group para los temas de la economía peruana, ha desempeñado cargos como jefe de análisis económico en Apoyo Consultoría, gerente de análisis de la región andina para el Deutsche Bank y analista principal para el Perú y minería en Merrill Lynch. El señor Carbonell es El señor Arbe es economista de Cornell University y máster en economía en el Centro de Investigación y Docencia Económica de México. Para mí es muy importante esta presentación. La dinámica va a ver la presentación y después podemos hacer las preguntas necesarias al respecto. Le doy el pase al señor Arbe, por favor. Muchas gracias. Buenos días con todos. Quiero empezar agradeciendo a la Cámara de Café y Cacao por la invitación. Siempre para nosotros es un honor que quieran escuchar nuestra opinión. Estamos en una coyuntura bien particular, la verdad. Estamos saliendo de una pandemia, de ribetes históricos, todavía estamos con rezagos de impacto de eso, estamos con una situación política inusual, estamos en una situación de guerra internacional también inusual, y estamos en un momento también en que hace mucho tiempo no se sentía una inflación global como la que tenemos hoy día en el mundo, y una política monetaria que ha estado volviendo cada vez más agresiva para atacar la inflación y que tiene implicancias para los mercados de los commodities. Y eso es una de las cosas que también quiero incluir en la presentación con ustedes hoy día. Estas son nuestras proyecciones. Como ven, estamos esperando un crecimiento este año de 2.6, para el próximo año 2.4, pero en general lo que estamos esperando es que el crecimiento del país esté en lo que dure la gestión de presidente Castillo en estos niveles, de 2.4, 2.5, 2.6, 2.4, 2.5, 2.6. Con los precios de los metales que existen hoy día, eso hay que ver si eso es bueno o malo. Con los precios de los metales que existen hoy día, deberíamos estar creciendo en realidad 5 o 6%. Al mismo tiempo, entonces estamos, sí, por la incertidumbre global y política interna, hay una pérdida de paso de crecimiento. Al mismo tiempo, la incertidumbre tan grande existe hoy día, en el pasado podría haber llevado a una situación de crecimiento menor, incluso recesión. Entonces hay algún nivel de fortaleza en la economía que nos está permitiendo crecer, pero no estamos creciendo a nuestro potencial.
¿Cuál es esa fortaleza que tenemos? Son los balances macroeconómicos sólidos que tenemos, y vamos a ver después que hay otras cosas detrás de esto. Pero como vemos acá, estamos con una balanza comercial récord. El año pasado ya fue récord de 14.000 millones, no puse las unidades, 14.000 millones de dólares. Este año más de 15.000 millones, niveles, perdón, de reservas récord. Un resultado fiscal, en realidad acabamos de reducir nuestra proyección de 2% de déficit a 1.5 este año. Estamos actuando, vamos a entrar en eso, mencionarlo después. En fin, esto, lo que nos preocupa dentro de todo esto es la inversión privada y la inflación. Entonces, estamos con un balance macroeconómico sólido, crecimiento modesto dado esto y dado los precios de los metales, y una inflación que empieza a preocupar. Y eso es lo que decía, déficit fiscal está actualmente en 0.9% del PBI. Nuevas medidas que acaba de dar el gobierno, que está anunciando y contemplando implementar el gobierno, incluyendo transferencias futuras, representan casi 1% de PBI si se ejecutan, cosa que no siempre se cumple. Por eso que estamos pensando que se va a volver a subir un poco, pero se va a mantener en niveles manejables. El manejo fiscal sí es adecuado. Y el superávit fiscal y cómo ha venido creciendo en el pasado. Ahora, lo cierto es que se debe más o menos estabilizar en estos niveles, ¿no? Los precios ya no están aumentando como antes. Si vemos lo que ha pasado en el primer trimestre, tuvimos un crecimiento de 3.8, y ese crecimiento de 3.8, que es razonablemente buen crecimiento, en abril fue de 3.7. Lo que estaba detrás de eso, exportaciones creciendo bien, ¿no? Ahí vemos que en el primer trimestre 8% de crecimiento de exportaciones, sobre todo agroexportaciones y textiles. Y el consumo. Y en el consumo voy a entrar un poco de detalle después, porque es lo que interesa para este foro. Al mismo tiempo tenemos un crecimiento a 2 velocidades, porque la inversión pública viene cayendo, la inversión privada viene cayendo, y eso es importantísimo para mirar adelante, sobre todo considerando lo siguiente. El crecimiento de 3.7, 3.8 que estamos viendo es respecto del año pasado. Pero el año pasado, en este periodo, todavía había restricciones, restricciones debido al COVID. No todo estaba abierto, no había los niveles de movilidad actual. Entonces ves que estamos creciendo respecto de este periodo. Hay una base baja. Pero 100 marca pre-COVID. Y hay dos cosas que preocupan. Una es que mes a mes, si vemos el crecimiento mensual, o sea, abril versus marzo versus febrero, ya no estamos creciendo. Es más, estamos cayendo y estamos en los últimos 2 meses por debajo de los niveles pre-COVID. Entonces, estamos con cifras que parecen buenas de crecimiento, pero si uno indaga un poco con más profundidad, en realidad el crecimiento se está estancando un poco. Porque además los líderes de crecimiento que son sectores que aún están rebotando, hoteles y restaurantes, transporte, aún están, y esos dos sectores representaban 1.6 puntos de 3.7% de crecimiento en abril. Entonces, sin eso estaríamos creciendo más cerca de 2, que es realmente el tipo de crecimiento que estamos sintiendo ahorita. La inversión privada es una preocupación, y la pública también. La inversión privada que ha venido cayendo, estamos en el primer trimestre apenas creciendo. Nosotros tenemos una proyección que la inversión privada va a caer en este año entre 2 y 3%, y estamos en camino
a que empiece a ser negativo, que ves el índice de confianza empresarial, como está persistentemente en terreno negativo. La inversión pública también es algo que no está performando tan bien. Ya por lo menos ya no está cayendo como estuvo cayendo acá. Ahora, mira, las elecciones fueron en el cambio de gobierno fue en agosto en realidad, acá. Esto es más o menos la inversión pública de proyectos heredados por este gobierno, ¿no es cierto? Conforme estos proyectos se fueron ejecutando, esto es lo que temo yo puede ser el comportamiento real del cambio de gobierno, el impacto, en que hay un tema de capacidad en ejecución de los proyectos. Hay también, uno puede argumentar que hay un tema de aprendizaje, o sea, con el tiempo van a ir aprendiendo, pero la verdad, si tienes más de 50 cambios de ministros en menos de un año y 3 o 4 gabinetes, es bien difícil ejecutar, ¿no? Entonces, hay tanto la inestabilidad política como la falta de experiencia de los nombramientos está afectando la inversión pública y está afectando el crecimiento, en términos bastante evidentes, sin que hoy día se vea señales de que eso vaya a cambiar rápidamente. Hablando de escenario político, porque la inversión privada y la inversión pública, lo que está pasando tiene que ver con el escenario político y es algo que a todos nosotros nos preocupa. El escenario político actual es de una gestión pública desordenada que afecta la ejecución de los proyectos y hace que sea difícil tomar decisiones empresariales por incertidumbre. Las investigaciones por corrupción obviamente generan bastante ruido. Hay confrontación en Ejecutivo, Congreso y también con la prensa. Yo tengo una sensación de que hay un debilitamiento institucional y y en cuanto a obedecer a la ley, estamos viendo conflictos sociales, siempre hemos tenido conflictos sociales en ejercicios anteriores, la cuestión es si está aumentando o no, por lo menos en la minería podría ser que sí, pero lo que sí es evidente es una expansión de la economía informal e ilegal, y no es solamente esto no es narcotráfico, es minería ilegal, definitivamente tala de bosques que los podría afectar a los cafetaleros, no lo sé si los afecta, ustedes me dirán. Y en todos los sectores económicos siente que eso está avanzando frente a la economía formal y esto puede ser también señal de cierta permisividad del gobierno frente a esto, ¿no? Pero uno pregunta, si están tan mal las cosas, ¿por qué hay crecimiento? Y una cosa que sí está pasando es que sí hay un manejo económico relativamente serio. Ministerio de Economía, Banco Central de Reserva, Superintendencia de Banca y Seguros, todos están con los mismos equipos de gestiones pasadas, todos están con un liderazgo adecuado y satisfactorios. Son instituciones que hemos visto, muchas instituciones de Estado donde uno ha sentido que había un copamiento por razones políticas, pero no ha pasado en estas instituciones que son tutelares de la economía. Entonces eso ha ayudado bastante a que podamos seguir creciendo y eso también ayuda a que dentro de toda esta incertidumbre política que hay, como que uno siente que ya el empresariado está empezando a buscar formas de convivir con esto, ¿no? Sí sigue habiendo riesgos, hay riesgo de cambio de autoridades económicas, o sea, ya, ok, Ministro de Economía y Finanzas hoy es alguien confiable, pero el día de mañana cambia el gabinete y cambia de ministro y ahí hay incertidumbre, ¿no? Vacancia presidencial todavía no es algo que, o sea, sigue siendo algo que está en discusión y en posibilidad, adelanto de elecciones, como saben ustedes, y se vienen las elecciones regionales y locales que pueden también cambiar el mapa político dentro del país.
Asamblea Constituyente fue una preocupación que teníamos antes de que asumiera el gobierno del presidente Castillo frente a este gobierno. Ha pasado a un segundo lugar, no es prioridad del gobierno, pero sí uno podría argumentar que no es prioridad porque no es práctico para el gobierno, pero si volviera a ser un tema de discusión por A, B, este gobierno podría tener una proclividad a volver a asumirlo. Entonces, sí sigue teniendo cierto nivel de riesgo, creo yo. Seguridad de la propiedad y derechos de propiedad. Y ahí estaba pensando en lo que ha estado pasando en la minería, en que ha habido seguridad de la propiedad tiene que ver con la expansión de economía informal y legal también, y cómo ha habido incursiones en propiedad privada en entorno de conflicto social, que es diferente a los derechos de propiedad de nacionalizaciones, que eso también era una preocupación antes de que asumiera este gobierno, pero que se ha disipado con el tiempo y esperamos que no vuelva a surgir, pero sí. Lo que sí existe es un tema actual de seguridad de propiedad. Eso es el entorno, ¿no? Consumo es uno de los componentes de la economía que está bien. Creció en el primer trimestre 6.9%. Okay. Vamos a entrar en un poco de detalle acá porque eso tiene que ver con consumo de productos de los hogares, incluyendo café y cacao. Si vemos, 6.9 exagera lo bien que viene el consumo, porque es sobre una base baja. A partir del segundo trimestre ya debería bajar bastante el crecimiento, pero sigue siendo un crecimiento positivo lo que esperamos, ¿no? Entonces, ahí tenemos expectativas relativamente positivas, por lo menos este año. Lo que está dando un poco, lo que ha venido sosteniendo e impulsando el consumo ha sido varias cosas. Una ha sido retiros de AFPs, crédito consumo, el empleo no está tan mal. El poder adquisitivo sí ha bajado. El índice de confianza del consumidor también está negativo. Poder adquisitivo, si ponemos en índice 100 pre-COVID, estamos en niveles de poco más de 80. El empleo ha vuelto a niveles pre-COVID. Los salarios no. La calidad del empleo nuevo, los nuevos trabajos no son de la misma calidad de los que se han perdido. Pero eso solo representa más o menos el tercio de la caída de poder adquisitivo, que los salarios nominales no han vuelto. El resto es inflación, el impacto de inflación. Esto es en términos reales. Entonces, por inflación se ha perdido bastante poder adquisitivo. ¿Cómo lo están supliendo las familias? Bueno, los retiros de AFPs, acá estás en este gráfico, estos son la magnitud de el cambio en saldos en AFPs por retiros, esto en amarillo, estos son los pasados y esto es el de 2022 que está en proceso, ¿no? Que va a empezar a mediados de julio, en la primera entrega, y que representa potencialmente hasta 4% del PBI, es bastante. Y lo que quería señalar con el gráfico es que es de una magnitud similar a los retiros pasados. En realidad eso es el máximo, probablemente no todo el mundo retire y sea algo menos que eso. De repente en vez de 30.000 millones, 20.000 millones, ¿no? Pero igual es bastante dinero que entra y también se ha liberado CTS que representa 1.5% de PBI, pero que eso no tiene el mismo impacto porque la gente no retira CTS hasta que digamos, el último mes antes de que venza la posibilidad de retirar, y eso recién en diciembre de 2023. Entonces, los hogares van a estar recibiendo. Si hay una transferencia como la que está armando el MEF actualmente, ya lo anunció el ministro Graham el otro día, entonces eso va también a dar más soporte al consumo.
Entonces, eso es lo que está ayudando a que los mercados no estén sintiendo una caída en la demanda alineada con la caída de poder adquisitivo, porque básicamente el país se está desahorrando para mantener niveles de consumo actuales. Ya. Esto, la preocupación que tenemos económica es la inflación, es global, no hemos visto un componente local de inflación, toda la inflación hasta el momento es global, el Banco Central está monitoreando muy cercanamente las expectativas inflacionarias internas porque eso puede generar un proceso de círculo vicioso de inflación interna. Pero estos, ¿no?, los niveles de inflación y este S&P índice es índice de precio de commodities y ha subido muy fuertemente en los últimos 18 meses, pero ya hay una corrección. Esto es el impacto en el Perú, precio de importación, o sea, la inflación en el Perú es por el lado de costos, por los insumos importados. El precio de importación están lo que ha venido subiendo y cómo ha afectado a materias primas, gasolina, trigo, fletes, petróleo, maíz, aceite de soya, GLP. Tipo de cambio es lo que ha ayudado a amortiguar un poco. Y acá también los insumos industriales que hierro y no puedo leer yo mismo, insumos químicos, textiles, etc. La cuestión es hasta cuándo va a durar la inflación. Uno puede argumentar, hay señales de que la inflación global ya está llegando a un pico, por lo menos en cuanto a los productos de importación del Perú. Ya vemos, este es el periodo de subida generalizada en todos los costos, pero este año como que ya los contenedores, fletes, contenedores sobre todo y fletes un poco más recientemente han empezado a caer, fertilizantes, los precios están cayendo, soya están cayendo, girasol y maíz estabilizándose al menos, trigo estabilizándose al menos. Entonces ya uno siente que el impulso inflacionario externo se está moderando. De hecho, a eso está apostando el Banco Central para decir, como dijo Julio Gallardo el otro día, de que la inflación en Perú debería llegar a un pico en julio y de ahí empezar a caer. Puede ser, si uno ve este panorama, hay un solo mercado importante, pero muy importante, que nos dice lo contrario, y es petróleo. Petróleo es un mercado que sigue subiendo el precio, y es importantísimo porque afecta a todos los costos. Entonces, que lo que diga el Banco Central sea o no cierto, va a depender de si el petróleo empieza a moderarse o no. Mientras tanto, esto es lo que viene pasando en términos de política monetaria más restrictiva en el Perú, alineado con la inflación. Esta es, ¿no?, la inflación, incluyendo la tendencia que podría seguir si es que se empiezan a corregir los mercados. Y la tasa de interés como ha subido de 0.25 a 5.50 actualmente y va a subir por lo menos a 5.75 si es que no a 6. Incluso los mercados están subiendo a 6, esperando 6.50. Una vez que supere 6, probablemente el Banco Central va a empezar a dar más importancia al crecimiento, ¿no?, sobre todo si es que la inflación empieza a moderar como espera. Lo mismo está pasando con las tasas de interés en el exterior. Esto es más lo que el mercado piensa que va a pasar con la tasa de 0.25 que estaba. Ya esperan que en adelante vaya subiendo para llegar a fin de año más o menos alrededor de 3.50. Entonces el costo de dinero está subiendo, pero esto es retiro de liquidez de los mercados y tiene implicancias para los mercados commodities. También es importante para ustedes, sin duda, o para todos en realidad, el tipo de cambio. El tipo de cambio ha tenido
fundamentos muy buenos desde hace un par de años ya. Tanto así que tanto las reservas como el balance comercial han estado a niveles récord. Pero el tipo de cambio no ha obedecido esa tendencia. El año pasado se depreció el sol significativamente por la situación política. Esto es reflejo de una salida récord de casi 16.000 millones de capital de corto plazo el año pasado, ¿no? Esa salida de capital de corto plazo, y para ponerla en perspectiva, la salida récord anterior, el año récord de salida anterior fue de 3.800. Entonces estamos hablando de 16.000 millones de salida de capital el año pasado frente al récord anterior de 3.800. O sea, se ha más de cuadruplicado, ¿no? Fue bien fuerte la salida de capital el año pasado. Eso ya no se está viendo, ¿no? Por lo menos no en la misma magnitud. Hay una salida todavía de muy baja intensidad, pero eso está permitiendo que se impongan los fundamentos que no se impusieron el año pasado, que debieron hacer que el tipo de cambio se fortaleciera en vez de debilitarse. Ahora ya este año ya se han impuesto. Y ya el tipo de cambio se ha venido estabilizando en un rango de 3.65 a 3.80. Si nosotros viéramos los fundamentos, o sea, siempre había una correlación con el precio de cobre y el tipo de cambio. Pongo el precio de cobre en eje invertido porque la correlación es inversa, ¿no? Sube el precio, cae el tipo de cambio, baja el precio de cobre y sube el precio de cobre, se fortalece el dólar, el sol, y cae el tipo de cambio. Si baja el precio de cobre y pasa lo contrario, entonces para que la correlación se vea bien, lo ponemos en eje invertido. Ven que el año pasado hubo un divorcio en esta correlación. Hoy día, el tipo de cambio para estar correlacionado con el precio de cobre debería estar en 3.20, 3.30. ¿Por qué no está en 3.20, 3.30? Hay una prima por riesgo político. Esa es la diferencia. Así que por más que estamos imponiéndose los fundamentos, sigue habiendo una prima política de tipo de cambio. Ya para la segunda parte, rápida, que es más breve, mercados internacionales, lo que se está discutiendo es la posibilidad de una recesión, que, o sea, me preguntan a mí a veces nuestros clientes de offshore si hay una posibilidad de recesión en el Perú, y yo les contesto, tú dime si va a haber recesión en Estados Unidos y yo te digo si va a haber recesión en el Perú, ¿no? Entonces, se está hablando de recesión en Estados Unidos, en los países desarrollados, como una posibilidad. Riesgos inflacionarios continúa. La otra incertidumbre es que ante el riesgo inflacionario, ¿cuál es la dimensión de la contracción monetaria? ¿Y qué significa todo esto para los precios de los commodities internacionales? Mira, esto es la inflación con la que empezamos el año, ¿no? En diferentes países y cómo ha venido subiendo, ¿no? Y cuánto ha variado. Entonces la inflación que ya venía alta desde el año pasado, se ha venido acelerando. Pero con una inflación alta el año pasado, la mayoría de los países desarrollados no reaccionaron. Recién están reaccionando este año. Y están reaccionando con mayor agresividad. Entonces, los movimientos de las tasas de interés de referencia de Estados Unidos, China, euro, etcétera, y en la región. La región se ha reaccionado un poco más antes, pero la idea es que, ¿cómo se llama? Creo que, perdón.
No me fijé, pero ¿Colombia está bien? ¿Sí? ¿Ha caído la tasa de referencia? En fin, tendríamos que revisar Colombia. Me parece raro ese dato. Pero en fin, la cosa es que el mundo está reaccionando ante la inflación subiendo las tasas de interés. Y ves la magnitud de subida. Estas son las tasas de interés de Estados Unidos a corto plazo. Ven la magnitud de la subida, cómo estaban estables, niveles muy bajos y boom, se han ido subiendo. Eso es costo de dinero. Eso es reducción de liquidez en los mercados. Y cuando pasa eso, los mercados reaccionan. Entonces la capitalización de las bolsas a nivel global ha corregido en lo que va de este año. Esta tendencia alta que tenía subida se ha corregido. La cuestión es que es temprano si va a corregir así o va a ser algo mucho más breve y temporal. Los indicadores técnicos me sugieren que esto va a seguir bajando. De repente no tanto como pasó en la crisis 2008-2009 porque no hay una crisis financiera de por medio, pero todavía no parece que ha terminado ese proceso. Las proyecciones de crecimiento a nivel global también, todos han reducido sus proyecciones para el mundo. Esto es Scotiabank, nuestro equipo de research en Toronto. Para el mundo han bajado de 4.3 que tenían de proyección de crecimiento para el 2022 en enero, y lo han bajado a 3.2, Estados Unidos, etcétera. Entonces, sí estamos en un periodo de desaceleración, política monetaria agresiva. Y hay una correlación, ¿no? Entre tasas de Fed o base monetaria y los commodities, y los precios de los commodities. Cuando la tasa de la Fed, cuando tenías una política monetaria expansiva con tasa muy baja o con inyección de aumento de base monetaria, tenías que una subida fuerte. Eso fue la razón de por qué en los últimos 18 meses, en 2020, sobre todo, subieron tanto los precios de los metales, ¿no? Pero ya estamos viendo el cambio en las políticas y con un rezago eso está afectando los precios de los commodities. Entonces tienes una situación diferente. En 2020 y 2021, esto fue la subida de los precios de los commodities. Y lo que sale un poco del espectro de subida es cacao. Y esto es lo que ha pasado en lo que va de este año. Ya no ves subida, predomina la caída de los precios, y excepto por petróleo nuevamente, que es lo que nos preocupa. Las subidas han sido mucho más débiles y principalmente a principios del año y ya van corrigiendo. Entonces, esto tiene que ver, este cambio en la evolución de los precios de los commodities. Cuando algo pasa a nivel de un commodity, tú puedes decir, ese fundamento de oferta y demanda de ese commodity. Cuando algo pasa a nivel de todos, lo más probable es que haya una razón monetaria detrás o más generalizada detrás. Entonces, esto es reflejo de cambio de política monetaria, ¿no? Estos son también mercados, acuérdense, donde hay la parte de oferta y demanda, pero también hay mercado de papel, ¿no? Los contratos de papel, los mercados financieros y futuros, etcétera, que influyen sobre los precios. Y nuevamente, yo no soy experto en los mercados de café ni cacao. Entonces, es muy tentativamente que yo hago esta observación, pero esto es el precio de café por año, cómo ha sido evolucionando en el año, cómo subió en 2021 y cómo está evolucionando este año, y este cacao. Y ves que son dinámicas muy diferentes, ¿no? Precio del café cerca de niveles récord, cacao está ahí donde siempre ha estado. Yo creo que esto tiene que ver con dos factores que ustedes me corregirán. Uno es que el mercado financiero, el peso del mercado financiero en el café es mayor que en el cacao. Entonces, eso de flujos de capital entrando y saliendo del mercado financiero es más importante en el café que en el cacao, ¿no? Entonces, café es más sensible
a políticas monetarias que el cacao. Eso es uno. Y el segundo es que creo que la pandemia afectó en forma diferente a los dos. Que la pandemia cerró cafés y la gente empezó a tomar café en su casa, o sea, cambió hábitos, aumentó el hábito de tomar café, en todo caso, aumentó con la pandemia en una forma en que no aumentó con el cacao. Ya para terminar, entonces, y entrar a preguntas, los factores, hay una serie de factores de incertidumbre que persisten. ¿Cuál va a ser el grado de desaceleración global que estamos viviendo? ¿Cuáles son las implicancias para la inflación? ¿En qué momento se va a dar la vuelta? Y, por tanto, en las políticas monetarias, ¿cómo va esto a impactar la magnitud y dirección del flujo de inversión o de especulación en los mercados? ¿Y cómo va a reaccionar la oferta ante este escenario? Les estoy dejando con preguntas, no con respuestas al respecto. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Y antes de pasar a las preguntas del público, hay una pregunta que llegó por Facebook y era, presentaste que había un crecimiento de la economía informal. Y la pregunta del interior es si tú ves dinámicas distintas en regiones que en Lima. Sé que el análisis es quizás más meso, pero la pregunta era cómo veías si hay dinámicas distintas entre Lima y las regiones. Es una buena pregunta. La cosa es que sí hemos visto en periodos que el empleo ha estado creciendo más en provincias. Pero eso se pareciera identificar más con agroindustria y minería que otra cosa, que con la expansión de… pero la cuestión es que la data no recoge, pues, las actividades informales y ilegales. Entonces, y muchos de los ingresos que generan igual terminan pasando por Lima. Entonces, la sensación que yo tengo es que sí hay un dinamismo económico que está vinculado a la economía informal e ilegal, que no es recogido bien por la data y que se ve más en provincias que en Lima, pero no es medible. Yo incluso tuve una conversación con un colega del Banco de Colombia y que me dijo que ellos están viendo lo mismo en Colombia, que la expansión de la economía informal y ilegal, más que ellos tienen menos informalidad, pero ilegalidad sí tienen bastante, también está generando cierto dinamismo. Finalmente, la actividad ilegal es ilegal por algo, por todos los daños que hacen, pero genera ingreso, ¿no? Y sí, ¿no? Eso puede impactar un poco. Yo lo pongo acá como preocupación, no es la forma de crecer, pero de que puede estar generando dinámicas positivas si es posible. Dígame. En ese sentido, ¿cuánto estimas tú que es el ingreso de divisas por economía ilegal? Evidentemente hay un negocio de narcotráfico en el país y eso trae dólares al país, evidentemente. Sí, lo que estamos viendo es mucho más complejo, porque no es que hay un rubro exportaciones ilegales, se tiene que lavar. Había una errores y omisiones. Errores y omisiones, efectivamente. Errores y omisiones se pretende recogerlo, pero hay procesos de lavar el dinero ilegal de manera que no aparezca como ilegal. Y te doy un ejemplo, hay empresas mineras medianas que compran el metal ilegal y lo pasan como producción propia y pasa como exportación legal, ¿no? Entonces, eso hace bastante más difícil de medir. Así que… errores y omisiones solo recogen una parte,
Pero uno sí puede ver años en que, pucha, ¿no? Pero estamos hablando, si mal no me acuerdo, un año típico podría ser 3.000 millones frente a 17.000, no, de 70.000 millones, 75.000 millones de exportaciones. Pero 3.000 millones es 3 veces más lo que Perú exporta en café. Ahí está. Es un poco. Y finalmente, otra pregunta. En el tema de la inflación, sobre todo la inflación macro y las políticas antiinflacionarias, esto va a llevar evidentemente a un aumento de la tasa de interés, que es la herramienta más sencilla para frenar la inflación. ¿Cómo va a afectar eso en el costo del financiamiento en los países como el nuestro? Bueno, está afectando ya estamos viéndolo, cómo están subiendo las tasas de interés desde todos los segmentos en realidad. La competencia, en fin, es fuerte porque la demanda, sobre todo a nivel empresarial de crédito, ha bajado. Eso impide que se traslade toda la subida, pero que la subida se está viendo y va a empezar a afectar. Curiosamente, lo que uno ve, por ejemplo, la subida de la tasa de interés hipotecaria no ha impactado la demanda hipotecaria todavía, pero yo creo que hay un rezago ahí. La otra cuestión a tomar en cuenta es que sí impacta, de todas maneras, pero los niveles de tasa de interés que estamos hablando, ¿no? 3-4% de Estados Unidos, 5-6% de Perú, son niveles históricamente que no generaban recesión, ¿no? O sea, nosotros nos hemos acostumbrado a tasas históricamente muy bajas. Lo inusual no es tener una tasa en Estados Unidos de 3-4%, lo inusual es haber tenido una tasa de 0.25% tanto tiempo. Entonces se está regresando a costo de dinero más normal en realidad, ¿no? Pero eso va a hacer que los flujos de dinero se vayan a bonos, por ejemplo, y los commodities, como pasó en el 2008, tengan ese famoso ciclo hacia arriba. Exacto. Hace varias cosas. Primero, saca liquidez, ¿no? Cuando tú tienes base monetaria subiendo y tasas bajas, tienes una holgura de liquidez que hace que muchas veces el precio de los activos en general, incluyendo commodities, pero activos en general, superen lo que debería ser por fundamentos, ¿no? Entonces, retira esa liquidez, se ajustan nuevamente o sea, ese factor adicional desaparece, se seca y los precios se van. O sea, en el pasado tú tenías ciclos de auge y crack de las bolsas por este fenómeno. Ahora ya se maneja más sofisticado, pero igual tiene subidas y bajadas sin los extremos que tenías antes, ¿no? Pero sí es un factor que estamos viendo. Mientras más suben las tasas, más retienen liquidez, más deben impactar los precios. La cuestión es que no debe llegar a una situación en que haya un crack de los mercados. No debería, no veo por qué deberían, no con estos niveles de subida de tasa de interés. Sí puede haber temporalmente un overshooting hacia abajo hasta que va llegando a un nivel más estable. Y finalmente, ¿qué opinas tú de toda esta izquierdalización de la región? ¿Cómo va a impactar esto en nuestras economías? Bueno, no hay prensa acá, ¿no? Los mercados nos están viendo de diferentes formas, porque hay izquierdas y hay izquierdas. Yo, para mi gusto, hay una izquierda que es tipo Boris y ojalá Petro, y hay una cleptocracia que es Venezuela, Nicaragua, y que el objetivo no es ser izquierda es solamente el discurso, y que en realidad es una cleptocracia. Si tú tienes una izquierda que no es una cleptocracia, entonces es manejable, debería ser manejable, ¿no? El problema con la expropiación del recurso a nivel de Estado es que promueve la cleptocracia, ¿no? Porque es la forma de financiar el copamiento de Estado.
Pero si tú tienes una izquierda que respeta eso y que no busca estar internamente en el poder, entonces es manejable, es una ola, probablemente, o sea, lleva a que la inversión no sea el dinamizador que podría ser y el crecimiento no sea tan grande, pero pasan las elecciones y hay el vaivén normal y las cosas se pueden ir normalizando. Si tienes una izquierda que se vuelve cleptocracia controla los recursos del país para mantenerse en poder, ya es otra cosa. Sí. Bueno, hay una pregunta final que la voy a hacer desde el Facebook, me lo han mandado. Le explicaste, pero creo que la gente quiere un poco más volver a escucharles. ¿Cuál es la razón por la que el café tiene un comportamiento de commodity distinto al cacao? Ya, sí. No sé si podemos ponerle la presentación porque era muy interesante porque hay estacionalidad, pero también habían otros fundamentos como señalaste. Sí, no sé por qué. ¿Pueden ponerle una presentación? Eso. Acá. Ya, no estoy seguro de por qué, o sea, bueno, como te digo, no soy experto, entonces estos son la visión de un economista que ve los mercados desde una concepción general de mercado de commodities, sin saber los detalles de este mercado en particular. Pero lo que yo veo es que a nivel de commodities internacional, lo principal para mí, o sea, sí he visto, viendo el mercado de commodities, que es muy diferente el comportamiento de aquellos mercados donde tienes un mercado financiero importante de aquellos bienes de exportación e importación en donde no lo hay. Café, ese tipo de commodity, en que hay un mercado forward, financiero, de contratos, donde vendes y compras contratos sin que necesariamente pase siempre un intercambio físico, y el cacao no. Entonces, el café es más vulnerable a temas de movimientos de capital. Entra movimientos de capital a los commodities, van a entrar al café. Pero no van a entrar al cacao porque no tiene esa dimensión, no tiene ese componente. Entonces, igual, salen, se retiran los capitales de corto plazo de los commodities, se van a retirar del café, pero nunca han entrado al cacao. Entonces, no hay esa volatilidad asociada a movimiento de capital que sí hay en el café. Sí. Los fundamentos del café son muy diferentes al cacao, evidentemente. Hay un déficit de oferta, definitivamente. Segundo, lo que tú dices, ciertamente el café es mucho más líquido que el cacao. Tiene mucho más facilidad de entrar y salir. Y tercero, tú sabes que detrás de los valores de los precios de futuros está el stock que se tiene que entregar y no hay café. Entonces, los fundamentos evidentemente son muy diferentes del café y cacao. De acuerdo, de acuerdo. Pero también es cierto que el café sí subió con los demás commodities el año pasado, ¿no? Ayer hablamos del indicador diferenciales. El café tiene premios hace 2 años. ya. El que tenga premio quiere decir que la percepción o que el fundamento es positivo. O sea, la gente percibe que no va a haber café. Y es más, si tú ves en las cotizaciones de futuros, está invertida. El mes inmediato es más caro que el mes futuro, porque la gente está comprando café ahora que lo tiene disponible, porque arriba, más adelante debería haber. Te repito, el cuadro está claro y la explicación sencilla es que el fundamento del café es muy diferente al del cacao y es bastante más bullish. Yeah. Sí, por ahora. Yeah, gracias. Perfecto, Lucho. Bueno, también dije que estarás adelante, así que más bien le pido un aplauso, por favor, para el señor Arbe. Gracias por explicarnos.